A los hermanos también que están conectados vía internet, y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Sandra, necesitamos el Paracletos. Llegó el discípulo amado. Sandra tiene un ministerio. Estamos hablando acerca de lo que es la persona de Cristo. Y es maravilloso poder estudiar la persona de nuestro amado Salvador, lo que podemos llamar en teología la cristología, la persona de Cristo, ¿no es cierto? Y vamos a ver en esta porción, Mateo capítulo 8, vamos a encontrar allí una porción que muchas veces la hemos leído, seguramente, y que el Señor pueda hablar a nuestro corazón, a nuestra necesidad con esta porción de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 8, versículo 23, si lo tienen allí. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Vamos a ver que el Señor quiere probar la fe de sus discípulos. Y de la misma manera que lo hizo con los discípulos, también el Señor lo hace con nosotros. Quiere probar nuestra fe. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la instrucción. Tenemos el conocimiento. Pero es tan importante tener conocimiento como poder también aplicar. Ver cómo estamos en la aplicación de ese conocimiento. Y Jesús no solamente estaba interesado en formar mentes teológicas, sino corazones de siervo. No solo mentes teológicas que conocen a Dios, sino corazones de siervo. Que puedan ser como Jesús. Jesús era Dios, el que inspiró las Escrituras, ¿no es cierto? El que creó la palabra. Sin embargo, Él vino a la tierra como siervo perfecto. Como el siervo de Jehová, el siervo perfecto. Y los discípulos, como nosotros, eran bastante duros para llegar a comprender y entender. Y vamos a ver que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Quiere decir, vamos a ver el propósito de la travesía. Esta enseñanza que Jesús quiere dar y probar a sus discípulos. Buenas noches, bienvenido, tome asiento. Donde usted quiera. Esta lección que Jesús quiere enseñar a sus discípulos, estamos en Juan capítulo 8, bienvenido hermano, es una prueba. Ahora, ¿qué es lo que podemos notar? Que el propósito de esta travesía, en primer lugar, Dios lo va a sacar de la tierra firme. ¿Y dónde lo va a introducir a los discípulos? Van a tener que subirse ¿dónde? En una barca. No es lo mismo, Dionisio, vos que te gusta el río, estar en tierra firme que ir en un bote, barco, en el medio del río. ¿Qué te parece? Ya no tenemos esa seguridad que tenemos en la tierra. Y Dios nos saca, como a los discípulos, de nuestra zona
de confort, donde nosotros estamos cómodos, donde nos sentimos bien y seguros. Él nos saca de eso. Ahora, les quiero mostrar que fue, indudablemente, ustedes marquen para que vamos a ir buscando con otros evangelios, marquen si tienen algo para marcar ahí, dejen el evangelio. Y vamos a Marcos, capítulo 4, 35, que habla de lo mismo. Vamos a ver otros detalles también con respecto al propósito de esta travesía. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Nos detenemos ahí. ¿Qué horario era? Pasada la tarde, quiere decir que ya se venía la noche. Y es una orden de Dios: pasemos al otro lado. Ellos están en Capernaum, para que nosotros entendamos. Está el mar de Galilea. Y podríamos decir que están en la punta de la costa norte del mar de Galilea, en Capernaum, y se van a dirigir al sur, atravesando completamente el lago o el mar de Galilea, y van a ir hacia Gadara. Si nosotros miramos la geografía, estamos hablando de una travesía de 21 kilómetros. 21 kilómetros por mar, de norte a sur, atravesando la parte más larga del lago. 12 kilómetros por ancho por 21 de largo. Así que el Señor salen de Capernaum, van rumbo a Gadara, van a estar haciendo 21 kilómetros por mar con la barca. Fue su voluntad, porque Él ordena: pasemos al otro lado. Qué importante para nosotros, cada vez que vamos a hacer algo, que sea de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces uno no está seguro de que la voluntad de Dios sea esa, y uno hace cosas que tal vez no son su voluntad. Pero en este caso puntual, ellos están ejecutando la voluntad de Dios. Es una orden: pasemos al otro lado. En segundo lugar, se viene la noche. Ahora, anotá: te sacan de la tierra, te ponen en el mar, se viene la noche, una travesía. ¿Qué te parece? Se pone complicado, ¿no es cierto, Dionisio? Ahora, otra cosa importante, Mateo, ¿qué dice? Volviendo a Mateo, acuérdense, tenga algo ahí. Mateo 8:23 dice: cuando entró Jesús en la barca. ¿Quién está con ellos en la barca? Jesús. Así que tenemos dos cosas importantes. Es la voluntad de Dios, el hecho de subirse a esa travesía, es su propósito, su plan, pero está su presencia con los discípulos. Qué lindo es que Jesús está con vos, protegiéndote, acompañándote, siempre, para siempre. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que nosotros a veces hacemos nuestra voluntad y vamos contra su voluntad, Jesús está siempre dentro nuestro. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Y Él está allí, el Espíritu Santo, morando en mi corazón. Dos cosas importantes: fue su voluntad y fue su presencia.
Imagínate que vamos a hacer un viaje y viene Jesús con nosotros. ¿Cómo estarías vos que viene el Señor? Oh, contento. ¿Alguna duda, algún miedo, algo que peligre, Dionisio? Nada. ¡Ja! Está el Maestro, está el Señor acá. Tenemos seguridad, tenemos garantía de que esto tiene que llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Él nos pide, estamos obedeciendo, pasemos al otro lado, pero porque su presencia está con nosotros. ¿Hasta ahí está bien? Ahora, la presencia de Jesús está con ellos, eso es fundamental. Pero va a acontecer algo en esta travesía en la barca. Si ustedes estudian la persona de Cristo, se van a dar cuenta que Jesús vivía a full. Todo el día, si vos le siguieras un día, sacaría la lengua hacia afuera y quedaría muerto por toda la actividad que Jesús realizaba. Y también la cantidad de horas que Jesús enseñaba la Biblia. Y yo me doy cuenta, porque cuando enseño la palabra y pongo toda mi concentración, mi ser, mi emoción, mi voluntad, para pensar cada palabra, cómo termina uno agotado. Te cansa más que ir a desmontar, bajar los árboles con el hacha. Quedás de acá fundido. Y vamos a ver un hecho que es muy interesante. Vamos al Evangelio de Lucas ahora. Vamos a ir mirando el mismo relato. Lucas 8. Va a pasar algo en esta travesía. Ellos están obedeciendo su voluntad. La presencia de Jesús va con ellos. Bárbaro. Lucas 8, versículo 23, nos dice: pero mientras ellos navegaban, Él se durmió. Ahí está. ¿Qué va a pasar con Jesús? ¿Qué pasa con un hombre cansado que entra mecido por la olas en el mar después de un día agotador? No sé tú, pero yo. ¿Qué pasó con Jesús? Se durmió. Se durmió. En un cabezal, o sea, es como un almohadón de cabecera, se acostó en la popa, o sea, la parte de atrás del barco. La proa en la punta y la popa, la parte del fondo, se acomodó ahí con un almohadón, una cabecera, un cabezal, un almohadón. ¿Y qué pasó con el maestro? Se durmió. Oiga, profundamente, ¿no? Seguramente fundido de toda actividad, venía Jesús durmiendo. Ahora, esto es importante, porque si bien Jesús es Dios o no es Dios, es Dios. Él está limitado en ciertos aspectos como humano, pero sigue siendo Dios. Lo que quiero decir con esto es que ellos todavía no llegan a tener la dimensión de quién es a quien siguen. En todos los evangelios, la mayoría, en este relato, le van a llamar maestro. ¿Y qué es un maestro? Yo soy un maestro, uno que enseña. Pero Jesús es más que un maestro. Es Dios. Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Quién es el que está durmiendo? El que está en el control absoluto, soberano del universo. Él está descansando, pero notemos esto, está en control. ¿Se entiende? Él está durmiendo.
pero no se le escapa nada. Él está en control. Ahora vamos a ver qué pasó. Viene todo perfecto. Ahora, ¿qué dice en Lucas, capítulo 8, versículo 23? Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Acá vamos a ver algo que es importante aprender como lección de parte de Dios. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios, contar con la presencia de Dios, pero eso no evitará que una furiosa tempestad venga contra nuestra vida. ¿Se entiende? Podemos estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién dijo que pasen? A ellos se le ocurrió, el maestro dijo, pasemos al otro lado, listo. ¿Quién entró en la barca? Jesús. ¿Está Jesús? Sí. Pero eso no impide, no evita, acordate, que la furiosa tempestad golpee la barca de nuestra vida, azote en un momento nuestras vidas. No es que estamos haciendo algo mal, no es que Dios no lo haya tenido en cuenta, nada se le escapa, aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, dijo el Señor. Yo sé que los míos le cuesta menos al Señor porque tengo poco, pero hay gente que tiene un montón de pelos. Él conoce todos los pelos que tenés, conoce el nombre de cada una de las estrellas del cielo. No cae un pájaro a tierra que Él no lo sepa. Ahora, todas estas cosas que estoy diciendo, nosotros no las tenemos muchas veces presente. No conocemos quién está durmiendo en el cabezal, en el barco con nosotros. Él es el creador del universo, dice Hebreos. ¿Escuchaste bien? El que está acostado ahí es el creador del universo. Ahora, ¿por qué nosotros entramos en pánico cuando viene la tormenta, cuando llega la tempestad? Porque justamente desconocemos o no tenemos bien firme quién es el que está con nosotros. Si Dios es por nosotros, dice Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Viste? ¿Quién? Pero acuérdense que los discípulos eran bastante duros, de mente y de corazón. Ahora, Jesús duerme humanamente, pero como Dios sigue estando en control. Jesús duerme como ser humano, se cansaba, pero como Dios sigue estando en control. ¿Ustedes piensan que la tormenta que se viene no la mandó Él? ¿No le dijo y planificó esta travesía? Mientras venía bien la barca, viento en popa, vamos para Gadara, con el maestro, pusieron la pava ahí, ¿no? Sacaron el mate y estaban disfrutando. Bárbaro. El maestro durmiendo, nadie se dio cuenta. Qué bueno que el maestro descanse un poco. Pero ¿cuál es el problema? Cuando viene la furiosa tempestad sobre tu vida. Quiero mostrarte un texto, porque esto pareciera como contradictorio, ¿no? La presencia de Jesús está, Él no se bajó.
Él está. ¿Cómo está? Claro, vos lo mirás, ¿cómo está? Está durmiendo, pero está en control. No te olvides que lo que te pasa, lo que te llega, lo que te azota, Él está en absoluto control. Que Él permita, con un propósito soberano sobre tu vida, es otra cosa. Pero que Él está en absoluto control soberano. Nosotros cantamos el Salmo, que es el Salmo 121. Mirá lo que dice el Salmo 121. Un salmo de protección, ¿Vieron que cantamos? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. ¿Y qué dice el versículo 3? No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. ¿Qué dice? No se duerme. No cabecea. Cuando los pastores estaban cuidando el ganado, las ovejas de noche, viste un horario que agarran y sabés que hay lobos, que hay coyotes, que se quieren comer las ovejas. El pastor tiene que estar toda la noche velando para que nadie toque ninguna oveja, que él está bajo su cuidado y protección. Ese es un buen pastor. ¿Y vos pensás que Jesús en algún momento cabecea? Dice el versículo, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda, ¿a quién? A Israel. ¿Sabe quién está acostado ahí? Jehová. Jehová. Él descansa humanamente, pero como Dios está en absoluto y perfecto control. Si nosotros no sabemos quién es Él, no lo conocemos porque somos ignorantes de la Escritura, Satanás nos va a destruir y nos va a desanimar y nos va, como le dijo Jesús a Pedro, Simón, antes de ir a la cruz, Satanás os ha pedido. ¿Para qué? Para zarandearlo como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese es Dios. El Dios soberano, el Dios eterno, en forma humana, está durmiendo en esa barca. Y es imposible que esa barca se hunda mientras está el Señor allí. ¿Ven? Suena bárbaro, ¿no? Pero ¿cómo respondemos nosotros cuando viene la violenta tempestad? Cuando empiezan a sacudir nuestra vida. ¿Qué dice Marco Vidal San? Nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche. Está hablando de esto. Y si no se hundió jamás, fue por tu gracia, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Qué linda poesía. No es la pericia tuya lo que maneja la vida, sino es la gracia del Salvador que te sustenta, te sostiene y que mora y que está en el control absoluto de lo que te pasa. Ahora, Marcos 4:37, ¿cómo empezó a desatarse la violenta tempestad?
Marcos 4:37 nos dice, ¿cómo empieza una tormenta en el mar? Empieza de esta forma. ¿Tienen ahí? Marcos 4, verso 37, dice: y él estaba en la popa, durmiendo, o sea, la parte de atrás del barco, sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Pero en el 37 dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaron sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Todo comienza con un fuerte viento que empieza a mover el mar y las olas, que comienzan a azotar la barca y a cubrirla totalmente, y se empieza a llenar de agua. Por lo general ellos tenían una cubeta, algo para empezar a sacar el agua, ¿viste? Y no te olvides que 4 de ellos eran pescadores profesionales. Las noches y las tormentas que habrán agarrado en ese mar. Pero se les había complicado de una manera que no era suficiente el achique del agua para sacarla, y se estaba llenando, y comenzaron a sentir lo que sentís tú, lo que sientes tú, lo que siento yo cuando viene la prueba. Miedo. Miedo. Miedo e inseguridad. Lucas dice que corrían peligro, quiere decir que había un riesgo cierto de que se pudiese hundir. Ahora Dios sabe hasta qué punto va a azotar tu barca y hasta qué punto la va a permitir que se vaya anegando, porque conoce tu límite en cuanto a la resistencia. No te va a probar más allá de lo que puedas resistir. Eso es una promesa de la palabra. Pero a veces vos ves que todo se da vuelta, que es un infierno desatado, que no sabemos si terminamos en la comisaría, en el hospital o en el cementerio. O no, no sé si te pasó alguna vez. Y vino la tormenta, la terrible tempestad sobre nuestra vida. Pero el Señor está en completo control absoluto. Ahora, ¿por qué nosotros rápidamente nos hundimos? ¿Por qué somos tan débiles cuando viene la prueba? Primero, porque nosotros nos manejamos por las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Lo que nos rodea. Empezaron a ver el viento, el mar se puso bravo. Cuando el mar se pone bravo, te quiero ver. Una vez vi un hombre que le hacían un reportaje que cruzó un océano con un barquito chiquito. Y él sabe lo que dijo. No. ¿Para vos? Escucha. ¿Sabe lo que dijo ese hombre que cruzó el océano con un barquito pequeño? Que muchas veces le tocó noche enfrentar tormentas terribles. Y dijo: no existen los ateos en medio de una tormenta en el mar. No existe. Mentira. Vos te tenés que aferrar a algo, porque estás a la buena de Dios. ¿Viste? Me encantó, no era creyente. Dijo: no existe el ateo en medio de una tormenta, azotado en el mar del barco. Algo creo, en algo me aferro, agarro una virgen, agarro una estampa, agarro un madero, agarro algo, ¿no? Y clamo a algo. Ahora, vamos a ver, volviendo al pasaje de Marcos, porque Marcos va a destacar algo con respecto a la reacción.
Primero, ¿por qué nosotros nos hundimos rápido? Porque nosotros empezamos a ser manejados por las circunstancias, lo que nos rodea, lo que vemos. El viento, las olas, las olas que tapan la barca, el agua que se está negando. Y ahí empezamos nuestra fe comienza a hundirse. ¿Se entiende? Nuestra fe comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque nos manejamos, ¿por qué? Por circunstancias. En segundo lugar, nos manejamos, somos dominados por los sentimientos. ¿Qué sentís cuando estás azotado por la violenta tempestad? ¿Qué sentís adentro? Miedo. Miedo. Somos llevados por circunstancias, dominados por los sentimientos del temor. Y eso es donde nosotros empezamos a perder completamente la fe. Si tú te dejas manejar por circunstancias, vas a perecer rápido. Por sentimientos, tu corazón que es engañoso y perverso, no puedes confiar en él. Confía en Cristo, confía en las promesas, confía en la palabra que no cambia. Yo todos los días me levanto distinto, no sé vos. A veces me levanto contento, a veces me levanto triste, a veces querés trabajar, otras veces no te querés levantar. ¿No te pasa? Sentimiento. Somos personas emocionalmente inestables porque somos manejados si nos llevamos por los sentimientos. Y eso fue lo que les pasó a los discípulos, porque fíjense lo que dice, vamos a leer el 37, 4:37. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Y él estaba en la popa como durmiendo sobre un cabezal. Ahora, otra de las cosas que nos pasa cuando estamos sufriendo la violenta tempestad es que sentimos distante a Dios, como que Dios no nos entiende. Pareciera que Dios permanece indiferente ante lo que me está pasando, ¿viste? Satanás y el dolor te aíslan de la presencia de Dios, y eso es peligroso. Ahora pregunta, Jesús, ¿está en control o no? ¿Está en control o no? Pero está durmiendo, pero está en control. Yo te pregunto, si los discípulos no lo hubieran ido a despertar, ¿no se hubiera levantado en algún momento? ¿Se iba a hundir el barco con Jesús? No. El tema es que la respuesta a la desesperación de tus sentimientos no llega en el momento que vos esperás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos estás desesperado, dices, tíreme algo. Señor, ya. No puedo esperar más. ¿No ve qué me está pasando? Y uno tiene esa sensación de que a Dios no le importamos. Pero sabemos que eso es mentira. Pensamos que Dios se durmió. Yo tengo que ir a golpear rápido arriba porque el Señor me parece que se acostó la siesta. No se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Acordate eso. Acordemos cuando viene la violenta tempestad. Ahora, hermano, vamos a ver la desesperación de estos discípulos, porque el versículo 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y me encanta cómo lo expresa Marcos. Entonces le despertaron
y le dijeron, escuchen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cómo lo ves? No es una sugerencia. No le dicen Señor, ¿escuchaste? Le dice, maestro, ¿está durmiendo ahí? ¿No ves que estamos por hundirnos? Hace algo. ¿No te importamos, Dios? ¿Escuchaste bien? Si somos honestos, en algún momento que una violenta tempestad nos ha llegado, hemos llegado a sentir esa sensación. ¿O no? Y el diablo te dice, ¿dónde está tu Dios? Oh, ¿viste que siempre anda? Se acerca por acá y te tira. ¡Ja! Ahí está el Hijo de Dios, mirá cómo la está pasando. Terrible. El corazón perverso que tenemos, los sentimientos que nos dominan el miedo, la circunstancia y el diablo que está, hace que nuestra fe sea disuelta, desaparezca. En esa barca no había fe, había desesperación y había miedo. Lo despiertan al maestro casi con desesperación, ¿viste? Lo sacudieron ahí. ¿No te importa que perezcamos, Señor? ¿Viste? Pero seamos honestos. Si vos me decís que cada vez que la violenta tempestad viene, vos te postrás de rodillas y decís, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, amén. Hay otro Job en la tierra. Pero por lo general, los simples mortales somos como los discípulos. Desesperados, dominados por el temor, se extingue la fe. Y miren, hay un salmo que pareciera las mismas palabras que los discípulos le dijeron al Señor en un salmo. El salmo es el Salmo 44. Miren, si trazamos un paralelismo, casi como si fuera una profecía, no lo puedo decir, pero sí que tiene una total relación. ¿Cómo se sentía el salmista cuando fue azotado por la violenta tempestad? Salmo 44, versículos 23 al 26. Escuchá bien y fíjate si no son casi las palabras que los discípulos le dijeron a Jesús. Dice así: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Cómo se sentía el salmista? Que Jesús está, Dios, Jehová, está como durmiendo. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo, nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda, redímenos por amor de tu misericordia. ¿Qué te parece? Si le hubieran citado estos textos, son casi igual. Y acá el salmista está hablando con el Dios Espíritu, no con el Dios hombre humano, como los discípulos, pero es el mismo reclamo. El problema son nuestras emociones corrompidas por el pecado, la que nos hace pensar de que el maestro, como ellos dijeron, me gusta esa palabra porque dijeron maestro. Esto todavía no saben quién es Jesús, es su maestro. Él es más que un maestro.
Hay entonces en esta frase un cuestionamiento hacia Jesús. ¿No te importa que perezcamos? Y cuando uno se deja dominar por las circunstancias, sentimientos, tiene esa sensación de que Dios no está al tanto de lo que nos está pasando. ¿Viste? Ahora, el Salmo 121 dice que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda Israel. Es una sensación nuestra, no es una realidad bíblica. ¿Se entiende? Sí. Pero para nosotros es tan real como lo otro, más real. Entonces, cuando lo que yo siento es más importante que lo que conozco y en lo que debo confiar, siento la misma desesperación que una persona del mundo. Igual. ¿No hiciste terapia? ¿No fuiste al psicólogo que te ayude? Ahora los cristianos van al psicólogo. O sea que se ve que Dios no es suficiente. La Biblia no es suficiente. El Espíritu Santo no es suficiente. ¿Viste? Es cool ir al psicólogo. Están todos psicologiados. Pobre que no puede pagar la consulta. Porque barato no cobran, Dionisio. Ahora, hermano, ¿es así o no lo que estamos describiendo? Y para finalizar la pregunta al maestro, vamos a ver el poder de Jesús. El poder de Jesús, el Señor soberano. El poder de Jesús, el Señor soberano, le va a mostrar que Él no es solo un maestro. Él es Señor, Curios, el soberano, el dueño, el que está en control absoluto de todo. Vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Versículo 24. Recuerden que dijimos que Jesús prueba la fe de los discípulos. ¿Cómo lo ven a los discípulos en esta prueba? ¿Aprobado o desaprobado? Desaprobado. ¿Viste cuando la profesora te decía, soplen una hoja? Te empezaba ahí. A ver qué aprendiste. A ver. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 24. Dice: llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento, que fue el que inició todo, y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino. ¿Qué sobrevino? La calma. Para Jesús era simple y sencillo. Él, acostado, le había ordenado ya al viento que se levante, a las olas que se encrespen y que golpeen y que se meta el agua adentro. A ver hasta cuándo aguantarán en su fe y su confianza en mí, hasta que lo terminan despertando al maestro, y ahora se levanta como Señor. Y fíjense lo que dice, ¿no? Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas. Escuchá, dijo: calla, enmudece. Ahora fíjate cómo quedó todo al instante. Calma total. Ahora empezaron a decir los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este es Dios,
manifestado en carne. Y lo que uno puede aprender en la prueba, primero es cómo estoy yo parado. Si soy aprobado o desaprobado. Pero también, cuánto realmente conozco a mi Cristo, a mi Jesús. Cuánto le conozco. Cuánto confío en Él. Y a veces uno tiene que reconocer y pedirle perdón al Señor porque uno dudó, porque uno se enojó, porque uno se dejó dominar por circunstancias, por sentimientos y se hundió. Y se deprimió. El cristiano se deprime. No porque el cristiano, la violenta tempestad, acordate, por más que haga la voluntad de Él y esté el Señor, va a venir. Son importantes y necesarias las pruebas para poder crecer, para poder ser fortalecido y establecido y crecer en resistencia y paciencia. Son importantes, nadie las quiere, pero son fundamentales para que el cristiano pueda avanzar y crecer. Ahora, ¿cómo fue, para terminar el versículo 25, Jesús le va a dar unas palabras? Porque viste que lo despertaron enojado, indignado. Le dijeron, maestro, no te interesa que perezcamos. Ahora va a hablar el Señor y va a preguntar él. Versículo 25 de Lucas 8. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados, dominados por el miedo, y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿quién pues es este, que aún los vientos y al agua manda y le obedece? Se dieron cuenta de que su fe pereció y se dieron cuenta que no sabían quién era Jesús. Ahora pueden decir, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es Dios. El Dios que le manda al viento, que manda al mar. No hay ningún campo que Él no pueda actuar soberanamente. Nada pasa sin su aprobación, permiso o consentimiento. No importa cuán fuerte sea la violenta tempestad, Él la envía. Primero para que veamos cómo estamos parados. Porque a veces leemos la Biblia, memorizamos, digo, soy una fiera espiritual, estoy a full con Dios. Viene la prueba y hundido, tirado allá llorando como un desgraciado. Pero por otro lado, nos muestra nuestra ignorancia del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuanto más le conozcamos, más podremos confiar en Él. Y no, como decimos, ahogarnos en un vaso de agua, no en el mar. El mar ya es grosso, en un vasito de agua. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que está acá, sino lo que está acá. Conocimiento es importante, pero confianza en ese conocimiento es fundamental. Conocimiento acá, confianza acá, en el corazón. Es lo único que te sostiene contra tu propio corazón, que está enloquecido, enojado y furioso. ¿Y por qué el Señor permite que yo tenga que sufrir y padecer estas cosas? ¿El Señor se habrá dormido allá? ¿Habrá salido de fin de semana? No, querido. Está Lorena 24/7 en el trono. Está en control absolutamente de todo. Pero ¿qué lección le dio el Maestro? ¿Cuánto tenían que aprender esos discípulos? ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros, hermanos? Que nos cuesta confiar. Él actúa en su tiempo y en su manera.
de acuerdo a su soberanía, no cuando queremos, no cuando nosotros creemos que tiene que moverse el maestro. Y cuando se levanta el maestro se termina todo. Pero ¿cómo lo llamaron? Maestro. Espero que a la vuelta, Señor, dormí tranquilo, dejá que nos trague la ballena. Estamos asegurados con vos, Señor. Así que damos gracias a Dios por su bendita palabra y por estudiar la persona bendita de Cristo Jesús, poder conocerle un poquito más.